Tomen su lugar y vamos a permitir que los pequeñitos salgan al culto infantil, que lo hagan despacito, sin correr, en forma reverente, y que Dios los bendiga y aprendan mucho en esta ocasión. Y nosotros pues vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Ya nuestro hermano Damián oró por la predicación, así que vamos a pasar directamente a ella. Abran su Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, allí en el capítulo 1. Y una vez localizado este primer capítulo de esta primera carta del apóstol Pedro, leeré los versículos 13 al 17. Versículos 13 al 17, los cuales dicen así, sigan su lectura en silencio, en voz baja, y dice la palabra del Señor así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues bueno, hermanos, aquí acabamos de leer esta porción de la Sagrada Escritura que nos da las bases para meditar o pensar en un sermón que hemos titulado Bases para la mayordomía cristiana práctica. Repito, bases para la mayordomía cristiana práctica. A partir de que Cristo nos salvó, nos dotó de su Espíritu Santo, de su bendita palabra, del poderoso recurso divino de la oración, de la confiable alianza de los hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Con qué propósito? Bueno, para que ejerzamos una eficaz mayordomía práctica con el propósito o con el objetivo de la madurez espiritual de nuestra vida y también para la segura edificación de nuestra iglesia. Por esto también diremos que a partir de que Cristo nos salvó, principió el tiempo y la oportunidad para trabajar y esforzarnos en el desarrollo de la mayordomía cristiana, de la cual un día daremos cuenta al Señor, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de vosotros dará cuenta de sí, dará cuenta a Dios de sí. Dios nos avisa que así será. Responsabilidad nuestra es prepararnos para ello, hermanos. Por esta razón la Biblia nos da los elementos necesarios para que echemos mano de ellos. Y nuestro pasaje presenta cuatro bases para la mayordomía cristiana práctica. ¿Cuáles son estos? Veámoslos, hermanos. En primer lugar diremos la primera base para la mayordomía es el entendimiento de la voluntad divina. ¿Sí? El entendimiento de la voluntad divina. Obviamente que para ejercer una mayordomía que a Dios le agrade, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Esa voluntad que Dios quiere, conozcamos y practiquemos. ¿Qué podemos decir de la voluntad divina? Bueno, 3 cosas básicas que nuestro pasaje presenta. La voluntad divina debe estar ceñida a nuestra comprensión. Versículo 13 dice en su primera parte, por tanto, ceñid los lomos de vuestro, ¿qué? Entendimiento. ¿Sí?
La voluntad divina debe estar ceñida a nuestra comprensión. Ahora, la palabra ceñida o ceñido es lo que está estrechamente unido o pegado a algo. El día de hoy es muy común ver, sobre todo en una moda, y yo digo moda así como entrecomillada, que no es muy de mi agrado y que no es muy saludable, pero es moda al fin y al cabo, moda en el vestir, sobre todo la ropa muy entallada en las mujeres, demasiado entallada, tanto que a veces en la calle vemos espectáculos un poco grotescos con mujeres con licras así pegadísimas y sobre todo si están pasaditas de peso o están muy, pues a veces de veras es un poco ridículo. Sin embargo, uso ese ejemplo para que así como aquella licra está pegada, entallada al cuerpo, es la idea, pero no en el mal sentido que menciono, sino al contrario. La voluntad divina debe estar ceñida a nuestra comprensión. Si comprendemos la voluntad divina, si la comprendemos, si la leemos y el Espíritu Santo nos habla al corazón y nos hace entenderla y razonarla, debe estar la voluntad divina ceñida a nuestra comprensión, aquí, adherida, pegada, completamente. Y cuando me refiero a eso es no nomás a tenerla en la cabeza como de memoria, sino obviamente comprenderla para poder aplicarla en nuestra vida. Por esa razón estamos diciendo que la voluntad divina debe estar así, ceñida a nuestra comprensión. Es interesante que la Biblia con mucha frecuencia apela a la razón y a la comprensión, no tanto a la emoción. No tanto a la emoción, aunque obviamente la emoción es parte de nuestra persona, pero nunca la emoción debe regir al cristiano, es la comprensión, el razonamiento. Por esta razón es que yo he insistido mucho que en la iglesia las cosas no se hacen porque las siento, sino porque las entiendo. Y es una gran diferencia, es una grandísima diferencia. Desafortunadamente, como humanos que somos, tendemos a darle más importancia a lo que siento que a lo que entiendo. Y aunque lo que siento es importante, yo quiero que entendamos que los sentimientos son muy cambiantes y no son la mejor base para actuar en ninguna manera, porque yo hoy me puedo sentir de maravilla y puedo sentirme tan contento que quiero alabar al Señor con todo el corazón y a lo mejor mañana no, y no tengo ganas de adorar. Pero cuando yo entiendo que debo adorarlo, yo lo hago independientemente de cómo me sienta. Si me siento bien o mal, yo comprendo que debo hacerlo y yo acepto su voluntad y hago las cosas, porque las comprendo. Eso es lo más importante. Por eso decimos que la voluntad divina debe estar ceñida a nuestra comprensión, pero también la voluntad divina debe estar ceñida a nuestra sobriedad. El versículo sigue diciendo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed ¿qué? Sobrios, sed sobrios. La sobriedad es lo contrario a la ebriedad. Y todos hemos visto a un borrachín en la calle, ¿verdad? Cómo va dando tumbos y haciendo el ridículo y echa maromas y termina por vomitar hasta quedarse dormido ahí, a mitad de calle. Y esa es la ebriedad, el que está afectado por el alcohol. Bueno, la sobriedad es todo lo contrario. La sobriedad es el estado de una conducta consciente y prudente. Esa es la sobriedad. El que está en sus sentidos, en su cabal juicio, que puede actuar, volvemos otra vez, apelando acá a la conciencia, a lo correcto, a la prudencia, a ser cuidadoso en sus actos. De manera que si la voluntad de Dios está ceñida a nuestra comprensión, podemos entonces actuar sobriamente, o sea, prudentemente, cuidadosamente, cuidando especialmente de nuestro testimonio, porque el testimonio es lo que va a avalar la predicación de nuestra palabra verbal, o de nuestra predicación verbal. Y esto es importantísimo, hermanos, porque el testimonio es la predicación práctica de lo que creemos. Así de sencillo. Y la gente creerá
al evangelio que prediquemos por el evangelio que practiquemos. Entonces es tan importante entender que la voluntad divina debe estar ceñida no solo a nuestra comprensión, sino a nuestra sobriedad. Sed sobrios, dice el apóstol Pablo, mantenerse siempre en el dominio propio, en la razón de las cosas, sabiendo que lo que es bueno y lo que es malo, y actuando correctamente. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento, porque somos el único animal que razona, aunque a veces yo veo animales que actúan mejor que el humano. Y sí, a veces los animales nos dan lecciones de una mejor conducta que la del hombre. Pero bueno, ahí es el descuido de cada persona. Sin embargo, hermanos, estamos hablando de la voluntad divina, la cual debe estar ceñida, pegada, adherida, unida a la comprensión, a la sobriedad, o sea, a mi conducta, pero también debe estar ceñida a nuestra paciencia. Versículo 13 termina diciendo: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad. El que espera, el que sabe esperar el regreso de Cristo, es aquel que pacientemente trabaja sin desanimarse a pesar de las adversidades de la vida y aún de la vida cristiana, porque la vida cristiana no es fácil, la vida cristiana no es cualquier vida. El Señor llama a aquellos valientes que estamos dispuestos no solo a servirle, sino a esperar el tiempo necesario de su regreso. En ese tiempo, la paciencia será necesaria, por eso Pablo dice: os es necesaria la paciencia. Y la paciencia es una de las características o virtudes del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo cristiano, todo creyente, debemos ser pacientes. Y eso no excluye a nadie. La paciencia la debemos ejercitar, hermanos. Si necesitamos ser pacientes, practiquemos. Es como el ejercicio. Para poder hacer 100 lagartijas hay que empezar haciendo 1 o 2. Pero no hay que desanimarse, al día siguiente haremos 3 o 4. Y a lo mejor al medio año ya hacemos las 100 seguiditas y ya estaremos bien corriosos, ¿verdad? Pero se necesita esa paciencia para no desanimarse. Es igual, la paciencia debe ejercitarse. Pero ahora tenemos al Espíritu Santo que pone en nosotros esa característica del fruto del Espíritu Santo, en el cual una de esas características es la paciencia. Por lo tanto, debemos ser pacientes unos con otros aquí en la iglesia y con la gente de fuera con más razón, porque ellos no conocen de Cristo, porque ellos no tienen el conocimiento de la verdad y porque justamente por la comprensión, nuestro testimonio de sobriedad y nuestra paciencia serán argumentos poderosos para que cuando se les hable de Cristo digan: ah, es verdad, porque Él es distinto, porque Él no se comporta como todos, porque Él actúa de manera congruente a lo que predica o a lo que habla. Y esto es importante, hermanos, porque estamos analizando las bases para la mayordomía cristiana práctica. Y estamos diciendo que la primera de ellas es el entendimiento de la voluntad divina. Vamos a ver qué dice aquí la primera carta del apóstol Pedro, pero en el capítulo 4 y en el versículo 7. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué les parece? El fin de todas las cosas se acerca. Esta mañana hablábamos del Buen Fin, ¿verdad? El Buen Fin. ¿Y cómo le fue? ¿Verdad? Pues yo no sé si usted anduvo en esos argüendes, malgastándose lo que no tiene, pero bueno, cada quien sabrá. Pero es importante saber que el fin de todas las cosas se acerca. Y ese fin que se acerca para el cristiano es ese buen fin del que hablábamos en la mañana. Por lo tanto, hay que ser, como dice la Biblia, sed pues sobrios. Hablábamos de la sobriedad, ¿verdad? Que tiene que ver con la conducta, ¿verdad? Con nuestro proceder. Y velar, la palabra velar es trabajar en oración.
¿verdad? En la mañana hablábamos en la clase de doctrina de los veladores, ¿verdad? Decíamos que hace un velador y decíamos, pues es el que duerme mientras sus perros cuidan, ¿verdad? Pero claro, en el estricto sentido, es el velador el que debe estar despierto cuidando aquellas cosas. Y obviamente en el sentido espiritual, si trasladamos esa imagen, el cristiano debe velar en oración, o sea, o trabajar basado en la oración diaria. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el fin de las cosas se acerca, hermanos. Y nosotros parece que pensamos que el fin no está próximo. No te creas, el fin falta mucho, nadie lo sabemos. Y yo creo, como están las cosas, va a tardar mucho. Bueno, como puede que sí, puede que no. Como puede ser esta noche, puede ser dentro de 2 años o 10. Pero lo que sí es que el fin de todas las cosas cada día se acerca y cada día que pasa está más cerca. Y lo interesante es si estamos velando y orando en oración, si estamos siendo sobrios y estamos velando en oración, o sea, trabajando en la obra del Señor. Es importante, hermanos, que cada uno nos ocupemos de nuestro trabajo secular. El apóstol dice que el que no trabaja, que no coma tampoco. Pero el trabajo secular no debe por ninguna manera hacer que descuidemos el trabajo espiritual, el trabajo en la obra del Señor. Porque cuando eso pasa, hermanos, empezamos a desplazar las cosas del Señor de una manera tan sutil que cuando nos damos cuenta ya no hay tiempo para el Señor para nada. Mucho de nosotros depende no permitir que eso suceda, ¿verdad? Obviamente buscando trabajos que nos permitan estar en el templo, trabajar en la obra del Señor y darle al Señor lo que es del Señor, no solo en cuanto a lo económico, sino también en cuanto al tiempo. Pero hemos dicho, la primera base para la mayordomía cristiana práctica es el entendimiento de la voluntad divina. La segunda base para la mayordomía cristiana práctica es la obediencia fiel. ¿Sí, hermanos? Si ya una vez yo pude entender la voluntad divina, ahora lo que sigue es la obediencia fiel. ¿Y qué diremos de la obediencia fiel? 3 cosas también básicas que el versículo 14 nos enseña. La primera, la obediencia fiel nos constituye en buenos hijos de Dios. Versículo 14, primera parte dice, como hijos obedientes. Hasta aquí. Como hijos obedientes. Ciertamente, el Señor, todo aquel que recibe a Cristo Jesús como su Salvador, viene a ser un hijo de Dios. Eso lo dice el apóstol, eso lo dice Juan en su evangelio, ¿verdad? Que solamente aquellos que le recibieron son los que son hijos de Dios. Pero dentro de los hijos de Dios hay 2 categorías, el obediente y el desobediente. Así como en toda familia hay el hijo que obedece y el hijo que desobedece, ¿verdad? Y no es que el papá odie al hijo desobediente, pero pues sí se lo va a fajar más seguido, ¿verdad? Porque le va a dar motivos, porque no lo respeta, porque no se somete a la autoridad y porque como hijo, pues solo eso, yo siempre les he dicho a los muchachos lo que a mí me decía mi papá cuando yo era muchacho. Mira, tienes 2 cosas, obedecer y estudiar, no te pedimos más, obedece y estudia. Son las únicas 2 cosas que aquí se te exigen en esta casa. Dice, yo no te mando a trabajar ni a que ganes para eso yo trabajo, dijo mi padre. Y lo hago para que justamente tú hagas esas 2 cosas, obedece y estudia. Y yo sabía que eran mis deberes y yo me ocupaba de ellos lo mejor que podía, aunque muchas veces le quedé mal. Y no por eso me odió mi padre, pero sí me llegó a castigar y duramente. Bueno, el Señor tiene hijos obedientes y Él quiere hijos obedientes. Y quiere que los que son desobedientes obedezcan, ¿verdad? La obediencia fiel nos constituye en buenos hijos de Dios, como hijos obedientes. Los hijos obedientes son los buenos hijos de Dios. ¿Cómo eres como un hijo de Dios? ¿Obedeces a lo que la Biblia manda? ¿Obedeces a lo que el pastor predica? ¿Obedeces a lo que lees diario en la palabra del Señor? No, pero es que pues eso está muy difícil. No está difícil. Si tú dejas al Espíritu Santo obrar y sometes tu orgullo y tu soberbia a la voluntad de Dios, verás que es fácil obedecerle.
pero tienes que dejar una actitud de soberbia, de altanería con Dios. Porque cuando lees la Biblia, estás leyendo la voluntad divina y ahí hay que doblegarse. Ahí hay que doblegarse antes de que el Señor te doblegue, antes de que lo haga. La obediencia fiel entonces nos constituye en buenos hijos de Dios, pero también nos fortalece para dejar por completo la vida de pecado. Versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. A los deseos que antes teníais. Decimos que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todo es hecho nuevo, tan. Oye, no, pero espérate. No, si me lo recitas está muy bonito, pero en la práctica, ¿qué tal? En la práctica, ¿qué tal? ¿Es cierto que estás en Cristo? Sí. Bueno, las cosas viejas deben haber pasado. ¿Y a qué se refiere eso? Pues a lo que estamos diciendo, que la obediencia fiel nos fortalece para dejar por completo la vida de pecado. Ya no hago lo que hacía antes, ya no maldigo, ya no fumo, ya no tomo, ya no robo, ya no me drogo, ya no soy infiel, ya no soy peleonero, ya no. Eso no quiere decir que ocasionalmente no pueda pasar una cosa de esas, pero cuando digo que no pueda pasar no es permiso para que suceda, es que a veces en nuestra debilidad humana bajamos la guardia y podemos cometer un pecado de esos. Pero si lo cometemos, pues hay que pedir perdón, hay que confesar el pecado, pedir perdón, pedirle a Dios la fortaleza para no volver a cometer ese pecado y seguir adelante. Es posible, hermanos. La palabra de Dios no dice las cosas nada más porque sí, las dice porque son verdad. Las dice porque son verdad y porque se han experimentado en tantos personajes de la Biblia y en tantos personajes al día de hoy que usted y yo conocemos. Pastores, hermanos fieles, entregados, que no ha sido fácil, han luchado, pero han vencido. Han luchado y han vencido y han tenido la fortaleza para dejar por completo la vida de pecado. Y eso es lo que el Señor quiere para esta mayordomía cristiana práctica. Porque vamos a darle cuenta algún día de todo esto. Pero ¿qué más diremos de la obediencia fiel? Bueno, la obediencia fiel nos quita la malvada ignorancia. Versículo 14 termina diciendo, dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando ¿en qué? En vuestra ignorancia. Pero dice estando, tiempo pasado, ya no estamos en esa ignorancia. Como yo siempre he dicho, al incrédulo no le podemos pedir que lleve una mayordomía cristiana práctica. Primero va a decir: ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? No te entiendo nada. Bueno, pero al cristiano sí, porque ya no está ignorante de esas cosas, porque ahora nosotros conocemos que hay algo que se llama mayordomía, que es administración de nuestra vida, de la vida que Dios nos ha dado, y tenemos normas para regirnos en esta mayordomía, porque decimos que la palabra de Dios es nuestra norma o regla de fe y de práctica. Entonces tenemos un parámetro para saber por dónde ir. Y cuando leemos y estudiamos la Biblia, vamos comprobando si vamos caminando correctamente en esta mayordomía, porque ahora ya conocemos y ya no tenemos esa malvada ignorancia que nos hacía caer en pecados sin importarnos si estaba bien o estaba mal. Pero ahora ya no somos ignorantes, ahora conocemos y por lo tanto ahora sí ya no somos inocentes. Ahora sí somos imputables de culpa porque conocemos, hermanos, conocemos y mayor responsabilidad tenemos ahora. Pues la palabra dice que al que más se le da, ¿qué? Más se le demandará. Y cada que conocemos, cada que usted viene aquí y escucha, está oyendo. ¿Sabe qué? Si usted pensara que cada palabra que yo digo aquí, no porque la diga yo, sino porque Dios tiene a sus predicadores para predicar la verdad, que cada palabra que aquí se dice y que usted oyó y entendió y no aplicó a su vida, de ella le dará cuenta al Señor. De ella le dará cuenta al Señor. Ya no es ignorante, ahora conoce. Por eso estamos hablando de la obediencia fiel. Vamos a ver un caso triste de una desobediencia. Vamos por favor al primer libro de
Samuel. Primer libro de Samuel, por favor, allá en el capítulo 15. Vayamos al capítulo 15 y vean lo que dicen los versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ay, qué palabras tan duras tuvo que escuchar aquel rey Saúl, desobediente, soberbio, que dejó hacer la voluntad al pueblo y él también lo que quiso y no la de Dios, cuando tenía de Dios un mandato firme y al pie de la letra: cúmplelo. Pero a él se le hizo más fácil preservar la vida de algunos personajes y de animales y de cebo para sacrificios a Dios. Oye, ¿qué te pasa? ¿Se complace Dios en los sacrificios más que en la obediencia? Claro que no. Y los sacrificios vendrían a ser el día de hoy todo lo que aquí hacemos en el culto. ¿Se complace Dios en que vengas y le cantes nada más, estés aquí leyendo la Biblia y oigas? Si no obedeces, ¿de qué sirve que estés aquí cantándole? ¿De qué sirve que leas la Biblia? ¿De qué sirve que entregues ofrenda? ¿De qué sirve que oigas la palabra de Dios y no la vas a cumplir? ¿De qué sirve? De nada. De nada sirve. De nada. Pero vean qué palabras tan duras. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabe cómo aplicaría esto al día de hoy? Se lo voy a traducir o a parafrasear, actualizado o aplicado a nuestra actualidad. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas salvo. ¿Le gusta? ¿Le gusta? Bueno, pero es la realidad. Es la realidad. Porque si un hijo es desobediente y no se somete a su padre, pierde del padre el respeto, pierde del padre los beneficios. Y con Dios es igual, hermanos. Si desobedecemos, ¿cómo es posible que un desobediente va a entrar al cielo? Si dice la Biblia que en el cielo no entrará nada que sea pecado, que en el cielo no entrará nada que sea ni haga pecado. ¿Cómo va a entrar un desobediente en el cielo? No es posible. No es posible. Así que entendamos algo. La segunda base para la mayordomía cristiana es la obediencia fiel. Vamos a ver la tercera base para la mayordomía cristiana y volvamos a Primera de Pedro, por favor, para que veamos que la tercera base para la mayordomía práctica es el proceso de la santidad o de la santificación, ¿verdad? Decimos claramente, hay que entender, la salvación es un hecho y la santificación es un proceso. La salvación es un hecho, sucede en el momento que usted entiende el mensaje, recibe a Cristo, en ese momento la salvación se hace una realidad, es un hecho. Y en ese momento principia el proceso de santificación. Y es un proceso que va ascendiente y que no debe detenerse hasta que Cristo le llame a su presencia. Entonces, estamos hablando que la tercera base para la mayordomía cristiana práctica es el proceso de la santidad o santificación. Y diremos también tres cosas de este proceso de la santificación. Primero, el proceso de la santificación comienza con el llamamiento santo del Dios Santo. Comienza con el llamamiento santo del Dios Santo. Versículo 15, primera parte, dice: sino como aquel que os llamó es santo,
sino como aquel que os llamó es santo. Ok, el Dios santo, cuando hablamos del Dios santo, estamos hablando del Dios perfecto, puro, impecable, intachable, maravilloso, extraordinario, soberano, dueño, rey, señor, creador de todo lo que hay. Cuando hablamos del Dios santo, ese Dios santo hace un llamamiento santo, o sea, a la santidad, para que nos apartemos del mundo y nos apeguemos al Señor. Recuerde que la palabra santo quiere decir apartado o separado del mundo para formar parte del pueblo de Dios. Entonces, el proceso de la santidad o santificación comienza con el llamamiento santo del Dios santo. Dios llama a la santidad. A la santidad. Obviamente estos conceptos allá en el mundo darían risa a la gente que no los entiende, se carcajearían. Una vez venía yo en el tren ligero y al salir allá en la estación Tetlán, porque hasta allá llego yo y luego todavía le tengo que seguir, subíamos por la escalera que sale ya a la calle y no sé cómo llegué un momento en que vi a unos, escuché, iba oyendo, no iba escuchando, iba oyendo a unos jovencillos, jovenzuelos, decir tontería y media y majaderías, hasta que de plano una cosa así me llamó, cuando oí que uno dijo, se venían riendo y uno dijo, el Cordero de Dios, y soltaron las carcajadas, pero venían hablando entre ellos, no se referían a mí, no crean que sabían nada de mí, yo no soy ese Cordero, no. Lo que sí es que venían hablando de algo de eso, y uno dijo, el Cordero de Dios, y ja, 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 ja. Yo me quedé, dije, qué bárbaros. No saben de lo que están hablando. Claro, les parecían conceptos risibles, ridículos, pero no les podemos pedir más, no les podemos pedir más. Es obvio que se rían de ellos porque dice la Biblia que al incrédulo las cosas de Dios le son locura. No pueden entender estas cosas porque se han de discernir espiritualmente. Y no me molesté porque dije, pues pobres, el concepto les da risa porque pues no tienen a Cristo, no entienden de esto. Pero los que sí entendemos las cosas, obviamente estamos hablando en este proceso de santificación, ¿verdad? Comienza con ese llamamiento santo del Dios santo, ¿verdad? El proceso de la santificación, así como comienza con ese llamamiento santo, continúa con el notable cambio de vida en todos los aspectos. Versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Ese proceso de santificación continúa con ese notable cambio de vida en todos los aspectos. ¿Cómo es ese cambio de vida? Pues sí, se debe ver. Una vez me dijo una hermana, oiga, pero es que mi esposo dice que ya aceptó a Cristo, pero sigue fumando y es un borracho. Dije, pues no aceptó a nadie. Pero él dice, no es lo que él diga, es lo que él demuestre. Ah, se quedó así. Entonces, ¿no es cristiano? Pues no. Aunque él diga, él puede decir lo que sea, no es lo que decimos, es lo que hacemos. Y el Señor Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Entonces, obviamente, en este proceso de santidad debe haber un cambio notable, radical de vida. Y debe ser en todos los aspectos, no nomás cuando viene al templo. Porque aquí en el templo, qué fácil es ser cristiano. Busquen el himno fulano, el himno fulano. Busquen la lectura fulana, la lectura fulana. Las ofrendas, allí van. Salúdense, mucho gusto. Qué fácil es ser cristiano aquí, hermanos. Pero ¿sabe que aquí no nos quedamos todos los días? Aquí estamos cuando mucho 5, 6 horas a la semana. Allá afuera es donde hay que demostrar que somos cristianos. Allá afuera, allá en la casa donde no engañamos a nadie ya, donde todo el mundo sabe quiénes somos y cómo somos. En el trabajo, con los amigos, en la calle. Allí es donde debe haber un notable cambio de vida.
Al exendemoniado gadareno, por eso le creyeron, porque lo conocían bien, sabían quién era y sabían cómo destrozaba cadenas y grillos y nadie le podía dominar y se hería y gritaba y vivía en los sepulcros y andaba desnudo. Y de repente lo ven vestido, sentado en su juicio y hablando de Cristo. Ah, caray, no, pues sí, pues hay un cambio. Ese es el cambio de vida. Ese cambio es una realidad en tu vida. Ese cambio es una realidad. La gente puede decir realmente que eres un cristiano. La gente lo puede decir y está convencida de ello. No solamente saben que eres cristiano porque traes la Biblia ahí bajo el brazo o porque vienes el domingo al templo. No, eso no es suficiente. Debe haber un cambio notable, o sea, radical, un cambio de vida, y debe ser en todos los aspectos. Cambio de vida, ¿verdad? El proceso de la santidad, además, concrétase con el fiel cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sí, hermanos? La palabra de Dios se cumple. Y si ella dice que debemos ser santos, al que de veras recibe la palabra del Señor, se cumplirá todo lo que ella dice de lo que debe pasar en nuestra vida. Así que si su vida es congruente a lo que aquí se dice, usted realmente es un creyente y está en ese proceso de santificación en el cual usted debe continuar hasta que Cristo le llame. Un proceso ascendente que no debe detenerse, sino que debe siempre ir hacia arriba. Dice Proverbios que el camino de la salvación es hacia arriba, ¿verdad? Para apartarse de la condenación o del infierno abajo. Y es verdad. Debemos ir siempre, como dice esa expresión musical en italiano, increcendo. ¿Sí? Creciendo. Y obviamente quien está creciendo es cada vez más maduro, más espiritual y menos problemático en la iglesia. Y eso es lo que yo quiero ver. Que los hermanos seamos menos problemáticos y más dispuestos a buenas obras, a ayudar, a hacer más de bendición que de maldición, a hacer más de beneficio que de perjuicio. Pero ya nomás llegan las sesiones de negocio y estamos comiendo las uñas porque sabe qué pleito se va a armar. Dígame si realmente el proceso de santificación se está dando. Dígame usted. Pues si no, hermanos, y a los hechos me remito, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Romanos 6, por favor. Romanos 6. Allí está algo que nos habla de este proceso de santificación. Romanos 6, vean lo que dicen los versículos 20 al 22. Romanos 6, 20 al 22 dicen así: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pregunta: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué bonito, hermanos, estas últimas palabras. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, el resultado es este: tenéis por vuestro fruto, o sea, el resultado, la santificación y el fin, en la mañana hablábamos de ese buen fin, ¿verdad? La vida eterna. Pero en este momento estamos en el proceso de la santificación. Se debe ver, se debe demostrar. Y vuelvo a lo que dije, a los hechos me remito, a los hechos. Porque aquí todos podemos dar el gatazo de que somos cristianos. Mira qué bonito canta, mira qué derechito, mira qué peinadito. No, hermanos, hechos, no apariencia, hechos. Vamos a ver finalmente la cuarta base para la mayordomía cristiana. Hemos visto la primera base, el entendimiento de la voluntad divina. Segunda base, la obediencia fiel. Tercera base, el proceso de la santificación.
Y cuarta y última base para la mayordomía cristiana práctica es el indispensable temor de Dios. El indispensable temor de Dios. Sí, hermanos. Temor de Dios. Volvemos a aclarar. No es miedo a Dios, es temor de Dios. Y esa palabra temor habla de esa actitud reverente donde el cristiano acepta la voluntad de Dios, se somete a ella y obedece fiel. Y hace las cosas sabiendo que hay un Dios que lo ve, al cual le dará cuenta. Temor de Dios, ¿verdad? El indispensable temor de Dios. Ahora, ¿qué diremos del temor de Dios? Tres cosas nuevamente que están en el versículo 17. El temor de Dios nos permite invocarle como nuestro Padre. Sí, habíamos dicho que nos constituyen buenos hijos de Dios allá en el segundo punto, pero si somos buenos hijos de Dios, le podemos ahora invocar como Padre. Versículo 17 dice, y si invocáis por Padre, vamos a seguir adelante, nos detenemos en esta frase. Yo puedo hablarle por teléfono a mi papá o ir a verlo y decirle, oye papá, necesito esto, ayúdame con esto, dame este consejo. Lo hago porque es mi padre y tengo ese derecho, y él tiene hasta la fecha esa responsabilidad porque su edad, su experiencia y su amor me garantizan que puedo ir a buscarlo. Y hasta el día de hoy le agradezco a Dios por la vida de mi padre, porque eso hago cuando tengo algún problema, alguna duda, papá, pasa esto, ¿qué me aconsejas? Y ya él me dice, bueno hijo, pues mira, tal cosa puede pasar, te sugiero que hagas esto o esto, pero ora al Señor y decide. Y me da una gran ayuda. Y entonces yo puedo invocar a mi Padre cuando lo necesito, a mi Padre terrenal, pues con mucho más razón al Padre celestial, porque gracias a Él tengo a mi Padre terrenal todavía. Pero el día que no lo tenga, pues no me hará falta, porque el Padre celestial es el que obra a través de mi Padre. Seguramente lo extrañaré, sí, pero algún día lo veré en el cielo. Eso si se muere el primero, no me voy yo primero, no lo sé, pero bueno, es otra cosa. Aquí estamos diciendo que podemos invocar a nuestro Dios como Padre por ese temor reverente que tenemos de Él. El que teme a Dios, el que le respeta y se somete a su voluntad, puede invocarle con toda seguridad como Padre. Por eso el Señor Jesús, cuando enseñó a los discípulos, dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, es nuestro, lo podemos invocar, le podemos hablar, lo podemos llamar, le podemos pedir, le podemos platicar todo lo que nos pasa, porque es nuestro Padre, y Él quiere que tengamos esa confianza, pero hay que tener ese temor reverente de Dios para poder invocarle como Padre. También el temor de Dios nos permite esperar confiadamente su juicio. Versículo 17 sigue diciendo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Bueno, gracias a Dios que los cristianos tenemos la salvación y que el cristiano no será ya juzgado, pero sí daremos cuentas. Pero podemos esperar ese inevitable juicio seguros de que no tenemos nada que temer. La Biblia dice que el juicio será para el pecador. Él entrará en juicio, y un juicio que Dios ejecutará, porque le dio la salvación en Cristo y la rechazó. Habrá que entrar a ese juicio el pecador. El cristiano ya no tiene nada que temer del juicio final y del juicio, porque nos hemos acogido a su misericordia y a la salvación que es en Cristo Jesús. Los cristianos no seremos juzgados, pero sí daremos cuenta. No seremos juzgados ya porque pues ya hemos sido justificados por Cristo Jesús. Y Él nos ha declarado justos, no porque lo seamos, sino por Él. Justificados pues por la fe, tenemos que ya no hay juicio que temer, pero sí vamos a dar cuentas. Como hijos vamos a tener que dar cuentas, ¿verdad? Entonces, el temor de Dios nos permite esperar confiados
el inevitable juicio. No tenemos nada que temer, pero sí vamos a dar cuentas, eso que ni qué. Y mire algo interesante que yo quiero decirle. Aquí vamos a hacer una breve paréntesis. ¿Sabe usted quién es el hermano Felipe Méndez Navarro? Felipe Méndez Navarro, ¿le suena el nombre? ¿Alguno lo conoce? Levante la mano si alguien lo conoce. Pues ni yo lo conozco, pero supe de él porque el pasado martes 6 del presente mes viajaba por tierra desde Ensenada, Baja California, hasta esta metrópoli el hermano Felipe Méndez Navarro, quien durante el largo viaje se quedó dormido en el camión. Y así, de esta forma, el camión llegó hasta la nueva central camionera de esta ciudad, donde después de que todos los pasajeros abandonaron el camión en que viajaron, sorprendente fue para el chofer encontrar muerto al hermano Felipe Méndez Navarro, quien, mientras dormía y viajaba a esta ciudad, viajó al cielo y llegó a la divina presencia de su Salvador, donde ya fue juzgado y entregó cuentas claras. Así que no sabemos cuándo, pero el temor de Dios nos permite esperar ese juicio seguros y tranquilos. Seguros y tranquilos. Finalmente diremos que el temor de Dios nos permite conducirnos sabiamente toda la vida. Versículo 17, su parte final dice claramente, dice que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos, vamos de camino al cielo, estamos de paso, llevamos maletas hechas. Por eso no tiene caso comprar nada de Buen Fin que le ofrecieron en esta semana, porque nada de eso se va a llevar. Mejor es caminar hacia el Buen Fin, seguros de que llegaremos. Y que mientras tanto, el temor de Dios nos ayudará a conducirnos sabiamente durante toda la vida. Segunda a los Corintios 7. Segunda a los Corintios 7, versículo 1 dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Si tenemos temor de Dios, la santidad irá perfeccionándose, irá increciendo hasta llegar a ese clímax, a esa cúspide de la madurez completa que Dios exige para llevarnos a su santa presencia. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Termino diciendo lo siguiente, hermanos. A partir de que Cristo nos salvó, nos hizo mayordomos de la nueva vida cristiana que nos ha dado, la cual debemos vivir dignamente del nombre de nuestro Salvador. ¿Cómo? Pues como dijimos, entendiendo la voluntad divina, mostrando obediencia fiel al Señor, permitiendo al Espíritu Santo el proceso de la santificación y teniendo el indispensable temor de Dios, que son las sólidas bases que sostendrán firmemente y mantendrán activamente la mayordomía cristiana y práctica en nuestra vida diaria. Y termino con una frase que dice así: afianza tu mayordomía diaria en la confianza de la divina sabiduría. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos.